Hola chicos, vamos a continuar entonces con nuestra clase de motivación, que es digamos que el eje temático que sigue al hilo conductor. ¿Mm? Pero antes de continuar, quiero que hagan un ejercicio y definan motivación en sus palabras. ¿Mm? Y van a contar alrededor de cuántas palabras, digamos que lograron definir qué es motivación y me lo cuentan más adelante en el foro. Listo. Entonces, motivación. Acá está motivación en inglés. Ustedes saben más que yo. Ustedes saben pronunciarlo. Motivation. Entonces, vamos pues para nuestra definición de qué es motivación. Entonces, según Sage, en 1977, dice que la motivación es la dirección e intensidad del propio esfuerzo. Y que a esto en el entorno de la psicología del deporte, entonces, más que todo esa motivación está enfocada hacia el logro de objetivos, ¿no? Específicamente. Y que esta perspectiva es general de la motivación. ¿Listo? Entonces, para que ustedes lo tengan claro. La motivación, ¿no?, está definida también por una dirección del esfuerzo, ¿no? Esta dirección del esfuerzo pues hace referencia a esa disposición del deportista, ¿no?, de nuestro estudiante, ¿sí?, con relación a una situación específica. Esa es la dirección. La intensidad del esfuerzo, pues digamos que se refiere es a la cantidad de esfuerzo que digamos que nuestro deportista tiene o pone, ¿m?, ante cierta situación. Son dos conceptos, digamos que se diferencian un poco, pero que están íntimamente relacionados. Bueno, esto lo definí como problemas con algunas definiciones de motivación, aunque no son problemas, son digamos que definiciones muy aisladas una de la otra, pero digamos que en psicología del deporte tienen una relación. ¿Por qué aisladas? Porque unas dicen que pues es el estado interno característico de ciertos rasgos particulares o individuales que hacen referencia a la personalidad. Otros hablan de que la motivación es una influencia externa. Y por último, otros hablan de que es una consecuencia o explicación del comportamiento. Pero pues digamos que son definiciones muy aisladas, pero digamos que en estos enfoques de la motivación vamos a ver que están relacionadas. Entonces, en estos enfoques, digamos que el primero hace referencia a los rasgos de la personalidad, está centrada en los rasgos de la personalidad, digamos que características individuales, ¿sí?, unas necesidades individuales y unas metas individuales. También hay un enfoque centrado en la situación, que hace referencia, digamos que, a la competencia en sí. Y también hay un enfoque, digamos que centrado en la interacción. Entonces, es la interacción o relación entre los factores de personalidad y situación. Entonces, digamos que no solo los rasgos de personalidad me definen la motivación, no solo los rasgos o lo que encuentre en la situación me define la motivación, ¿no?, sino es la interacción entre estos dos enfoques, entre los rasgos de personalidad y los rasgos de la situación, es esa interacción y la relación la que me define en sí la motivación. Entonces, para empezar a construir la motivación en mis deportistas, en mis estudiantes, en mis clientes, debo tener en cuenta pues estas pautas. Entonces, las vamos a ver. La primera es considerar aspectos de personalidad y situación. Entonces ya lo tenemos claro,
que hay ciertos rasgos que inciden, ¿sí? Unos rasgos individuales, ¿sí? Que tienen que ver o que son propios de su genética o también del desarrollo, ¿sí? Social, ¿sí? El desarrollo, digamos que, de un conjunto de aprendizajes, experiencias, ¿sí? A lo largo de la vida de esa persona o ese estudiante. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener en cuenta para empezar, digamos que, a generar motivación, ¿sí? En él? 2. Comprender los motivos que tienen los deportistas para involucrarse. ¿Sí? Entonces aquí digamos que nos dan dos criterios. Primero, uno, identificar motivos por los cuales realiza actividad física, ¿no? No todo el mundo se acerca a la actividad física con el mismo fin. ¿Sí? Entendemos que unos lo hacen por necesidad, otros lo hacen por, digamos que, salud física, mm, y otros, pues, digamos que muy situacional. Otros por competencia, otros por éxito, otros por, digamos que, distintas percepciones. Y segundo criterio, observar y monitorizar la motivación, ¿cierto? Tengo que entender al otro cómo se moviliza, ¿sí? En cuanto a esos fines motivacionales. No todo el mundo se mueve con el mismo fin. ¿Listo? 3. Debo modificar el ambiente según lo que quiera, digamos que evaluar en, en mi deportista o en mi estudiante, ¿cierto? Entonces tengo que empezar, digamos que a ofrecer cierta competencia, ¿no? Para empezar digamos que identificar mmm, cómo es que se desenvuelve o cómo se involucra esa persona, ¿cierto? Y así como genero competencia, también debo generar recreación, ¿cierto? También debo generar cierto bienestar. Entonces, digamos que es un clima muy organizado y que me ayuda a satisfacer esas necesidades. También debo ofrecer, digamos que, diferentes oportunidades, ¿sí? Oportunidades para mejorar esa motivación, ¿sí? Para empezar a generar, digamos que, diferentes ambientes. ¿Sí? No todo el mundo tiene las mismas oportunidades para participar, no todo el mundo tiene las mismas oportunidades, digamos que para enfrentar ciertos problemas, ¿sí? O diferentes, digamos que, situaciones que se presenten. Entonces sí debo generar oportunidades. Por último, adaptarse a las personas dentro de los grupos. ¿Sí? Tampoco puedo generalizar. Tengo que entender que, pues, digamos que trabajo con humanos y los humanos son totalmente distintos unos a los otros, ¿cierto? Hay ciertas particularidades diferenciales, ¿sí? Que que me caracterizan a cada persona. Entonces, debo tener en cuenta eso. Otro es influir en la motivación. ¿Mm? Ustedes deben entender, y creo que lo he hecho muchas veces, y es que ustedes por en sí, por sí solos, digamos que llevan el tema del liderazgo en el hombro. ¿Mm? A ustedes se identifican, digamos que fácilmente entre los grupos, ¿no? Porque de pronto se van a desempeñar como entrenadores, pedagogos, ¿Mm? O de pronto administradores deportivos, no sé, no sé. Pero en cierto modo eso ya los carga, ¿sí? Con cierto liderazgo. Entonces, eh, ustedes digamos que de pronto van a ejercer eh, un poco estilos de liderazgo que otros van a copiar, que otros van a querer, digamos que, seguir. ¿Mm? Y por último, cambiar conductas no deseadas, ¿cierto? Esta modificación de conductas, pues la idea es que cambien la, la posibilidad de no encontrar conductas que no están enfocadas, que no, digamos que no están motivadas en sí. Bueno, vamos a encontrar aquí, en este enfoque hacia el logro de objetivos que nos propone Murray,
¿sí? Es primero pues encontrar un dominio de la tarea, ¿cierto? Un dominio, una excelencia, alcanzar la excelencia y digamos que en cierto modo desempeñarse mejor que otros. ¿Mm? Entonces, hay unas tareas específicas, ¿sí? Para poder alcanzar el logro, ¿cierto? Que también tiene que ver con, con la disposición de esa persona para luchar por el éxito, ¿m? Para ser disciplinado y para adaptarse a los fracasos, ¿cierto? Eh, Vamos a encontrar también un enfoque hacia la competitividad, ¿sí? Martens, aunque no lo cité acá, nos dice que esa competitividad está enfocada en una disposición para esforzarse por la satisfacción, una satisfacción personal, que también está definida por un estándar de excelencia, ¿cierto? ¿Sí? Yo tengo que, digamos que, respetar que hay, digamos, unos criterios, ¿m? Unos rasgos, ¿m? Que tengo que empezar a definir. ¿M? Y también que voy a sentir una evaluación, ¿cierto? Una evaluación en sí. Entonces, esto digamos que genera un poco, digamos, de tensión, de estrés, de ansiedad, pero digamos que está inmerso dentro de este enfoque, ¿cierto? Que es la competitividad. Bueno, entonces vamos a empezar a describir un poco las teorías, unas teorías, digamos que propuestas por diferentes autores. Entonces, vamos a iniciar con la teoría de Atkinson y McClelland. Entonces, vamos a fijarnos en dos líneas. Una línea que tiene que ver con la motivación para lograr el éxito y otra línea que es la motivación para evitar el fracaso. ¿Mm? Entonces, esta teoría está enfocada en la necesidad del logro de objetivos, en la necesidad, ¿cierto? Entonces hay una necesidad de lograr el éxito y hay otra necesidad de evitar el fracaso. Entonces, vamos a empezar, digamos que, digamos, a definir un poco los factores que ellos empiezan a definir, ¿cierto? Unos factores de personalidad, unos factores situacionales, una tendencia resultante, unos posibles resultados, unas reacciones emocionales y por último, eh, esa necesidad o esa conducta que quiero lograr. ¿No? Entonces él dice que si yo empiezo con una motivación para lograr el éxito, en potencialidad puedo encontrar la probabilidad del éxito y tener como resultado un acercamiento al éxito, ¿m? Que me va a traer consigo también unas emociones, ¿m? Enfocadas en el éxito y que al finalizar puedo encontrar una búsqueda de situaciones para lograr las metas, una búsqueda de desafíos o un desempeño mejorado. ¿M? En una segunda línea, si mi necesidad es evitar el fracaso, en potencia puedo encontrar valores de incentivo debido al éxito, ¿m? Pero que me puede resultar, digamos que, encontrar acciones para evitar el fracaso. ¿M? ¿Cuáles serían, digamos que, esas reacciones emocionales? Entonces, concentrarse en la vergüenza del fracaso. ¿M? ¿Y cuáles serían esas conductas que debo, digamos, encontrar? Entonces, evitar las situaciones del logro de metas, evitar los riesgos, o sea, los desafíos, ¿sí? Y en últimas, encontrar un mal desempeño. ¿M? Digamos que es una propuesta teórica, ¿sí? Eh, pues de aproximadamente muchísimos años, ¿sí? Que a medida del tiempo pues se logra, digamos que con otros autores complementar, ¿m? O rechazar, ¿cierto? Esa es la idea de evaluar las teorías. Entonces vamos con una siguiente que es la teoría de las atribuciones, ¿sí? Propuesta por Weiner, eh, que nos dice, entonces, aquí, debo, digamos que encontrar las categorías de atribución básicas, ¿m? Definidas por mi estabilidad, por un punto de causalidad y por un punto de control. ¿M? Entonces, la estabilidad
hace referencia, digamos que a un estado estable o inestable, ¿sí? Digamos que esos factores estables pueden estar sujetos a un talento, a una habilidad, ¿m? Y unos factores inestables que pueden ser, digamos, externos, ¿m? Que tienen que ver también con el azar, con la buena suerte. ¿M? Por ejemplo, un punto de causalidad interno puede ser, digamos, un esfuerzo que haya hecho durante tantos años y uno externo que puede ser, digamos, como mis rivales, mis contrincantes. ¿M? Un punto de control definido, digamos, de bajo control es, digamos, como una carrera, ¿cierto? Y digamos que un punto de control que no, digamos que del cual no tengo dominio, puede ser, digamos, como la preparación física de esos rivales, ¿no? Entonces, digamos que es otro modelo, ¿m? De las atribuciones que debo evaluar en cada una de las situaciones, ¿no? ¿M? Vamos a definir entonces otra teoría, ¿sí? La idea es que ustedes vayan identificándose con alguna de ellas, ¿sí? Que les explique totalmente cuál es el proceso de motivación. ¿M? Entonces, esta teoría es un poco más, digamos, actualizada, que es de Duda y Hall, en el 2001, ¿m? Que nos dice, nos va a proponer un tipo de metas a lograr, ¿m? O digamos que ese tipo de metas pueden estar orientadas hacia una tarea o hacia unos resultados, ¿cierto? Que más unas habilidades percibidas puede encontrar, digamos que una percepción eh, elevada o también una pobre percepción, digamos, muy baja. ¿Esto qué me va a dar como resultado? Ciertas conductas relacionadas al logro de las metas. ¿M? Que puede ser un desempeño, un esfuerzo, una persistencia, una elección de la tarea, ¿m? Que me pueden dar resultados realistas o irrealistas, dependiendo del tipo de meta que haya propuesto y de la habilidad percibida. ¿Listo? Y vamos a encontrar una última teoría que tiene que ver, digamos, con lo propuesto por Weiss y Shawmenton en 1992, que me parece un poco, digamos, que más completa, y que dice que hay ciertos feedbacks y refuerzos, ¿sí? Hay ciertas retroalimentaciones que me hago, hay ciertas, digamos, que conclusiones que realizo, ¿no? Que hay unas orientaciones motivacionales, ¿no? Ya seas intrínsecas, extrínsecas, ¿cierto? Internas o externas, o esas orientaciones de tareas, objetivos, o también que puedo encontrar a nivel de rasgos de personalidad, ¿cierto? Que están inmersas dentro de lo innato o dentro de mi desarrollo, que están mediadas por una autoestima, por una percepción tanto de las competencias que pueda tener bajo control, ¿m? Mediadas también por unos sentimientos, ya sea diversión, ansiedad, orgullo, felicidad, vergüenza, ¿cierto? Y que me va a generar como resultado la motivación, ¿cierto? Entonces es un análisis teórico, un análisis muy conceptual, ¿m? Que me complementa, ¿cierto? Entonces ustedes van a empezar a analizar, digamos que esas teorías motivacionales, ¿m? Van a ser, digamos que un ejercicio reflexivo con el que ustedes se entiendan como persona. ¿M? De pronto pueden hacer el ejercicio como persona o como futuros profesionales en el área del deporte. Bueno, chicos, espero que digamos que esta videoclase un poco más fundamental organice un poco lo que llevamos de hilo, ¿cierto? De ciertas, digamos que concepciones teóricas, un poco también vivenciales, ¿cierto? Empecemos, digamos que a llevar un hilo conductor
de por qué ustedes deben entender este tipo, digamos que de conceptos, ¿cierto? Bajo la cognición, bajo todos esos procesos, digamos que de conocimiento, a partir de la psicología de lo que nos genera eh, ese aprendizaje, ¿cierto? Y que pues a partir de lo que conozco, ¿sí? Se puedan, digamos que apoyar, entender un poco la psicología del deporte y por qué ustedes como futuros profesionales deben tener el aporte significativo hacia, hacia estas, digamos, áreas complementarias a su carrera profesional. ¿Listo? Muchísimas gracias.